Saludos cordiales a todos los espectadores. Para esta ocasión, yo, el alumno Marcelo Antonio Torres Montoya, de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, cursando la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en el segundo ciclo, voy a explicarles sobre las ciencias políticas. Primero que nada es necesario comprender la naturaleza científica que circunda a la ciencia política. Para ello se debe mencionar que la misma pertenece al área de las ciencias sociales y estudia principalmente la organización, consolidación, distribución, ejercicio y conservación del poder político, tanto al interior de la sociedad como en la institucionalidad del Estado. De igual manera, para arribar a un completo entendimiento de esta ciencia hay que considerar su ubicación dentro de las demás ciencias. Por lo tanto, podemos entender que esta es una ciencia empírica, la cual sus teorías deben ser usadas para explicar los fenómenos políticos en la realidad. Ahora les voy a hablar sobre la etimología de la palabra política. Hay que entender que para ingresar de forma precisa al estudio de la política, necesariamente se tiene que conocer la acepción de su significado de forma concreta y específica. Para ello se recurre al origen de la etimología y definición tanto de la palabra como de los términos complementarios igualmente necesarios de conocer. Por lo tanto, podemos entender a la política como la orientación o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Para continuar con la exposición voy a hablarles sobre los objetos de estudios de las ciencias políticas y primero está el poder. Bueno, el concepto de la política es significativo comprender que su esfera de estudio históricamente ha buscado identificar como su objeto de estudio al poder. Más aún si se realiza una somera retrospectiva histórica, se advierte que desde Aristóteles hasta los pensadores contemporáneos han buscado insistentemente estudiar los modos de obtención, concentración, distribución, mantención, definición y concretación del poder político. Asimismo, el poder históricamente está asociado a dos conceptos que tienen una significación fundamental. La primera, el de ser capaz de hacer algo, y la segunda, el de tener la facultad de hacerlo. Luego tenemos al Estado. El concepto de Estado ha tomado una gran trascendencia debido a su vital importancia en las sociedades emergentes que buscaban institucionalizar las formas de gobierno y los modos de autoridad que emanaban del Estado. Finalmente tenemos al sistema político. Para justificar lo mencionado, varios estudiosos de la política sostienen que el concepto del Estado y el del poder son insuficientes para explicar la totalidad de elementos que sobre todo interactúan dentro del escenario de la política. Además, consideran que a partir del análisis del sistema político es más ecuánime y equilibrado porque abarca la totalidad de la acción y los efectos políticos. Para continuar con la exposición les voy a hablar sobre las ramas que abarcan las ciencias políticas. Tenemos a la política internacional, que es el estudio descriptivo y explicativo de las dinámicas políticas que tienen lugar entre las distintas naciones. Luego tenemos a la política comparada, que es el estudio comparativo de los procedimientos, instituciones, historias y características de las distintas sociedades organizadas. Luego tenemos a la teoría política, que es el estudio abstracto de las dinámicas de poder en base a sus principios fundamentales. Luego tenemos a la administración pública, que es la aplicación de las teorías y principios politológicos al método de gobierno de las sociedades. Luego tenemos a la economía política, que es el estudio de los incidentes de la economía y sus procesos sobre el modo de operar de la política. Finalmente tenemos a la sociología política, que es el estudio del modo en que se relacionan las constituciones culturales, psicológicas y sociales de las comunidades organizadas. Ahora les voy a hablar sobre las ideologías políticas, que normalmente son las bases de pensamiento asociados a partidos políticos. Y voy a empezar con el socialismo, que se entiende como un conjunto de modelos filosóficos, políticos, sociales y económicos cuyos objetivos son construir una alternativa al capitalismo y a la acumulación de capitales y de propiedad privada que lo caracteriza. Esto con el deseo de construir una sociedad sin clases, percibida como una sociedad más justa y con una distribución más justa de las riquezas. Ahora les voy a hablar sobre el liberalismo. El liberalismo propone en lo político, lo social y lo económico que la razón de ser del Estado radica en garantizar la igualdad ante la ley y el justo ejercicio de las libertades individuales. Al mismo tiempo, según esta corriente, el Estado debe contar con límites claros a su poder para que no constituyan un impedimento al ejercicio de la vida libre y autónoma. Continuamos con el anarquismo.
El anarquismo solo se interesa sobre los asuntos del individuo y la sociedad que lo rodea, con la aspiración de promover la ruptura del orden establecido y permitir que surja un cambio social, que idealmente conduciría a una sociedad sin Estado, porque considera dañino y además innecesario, pues los seres humanos poseen una tendencia natural a un orden justo y equitativo. Finalmente les voy a hablar sobre el nacionalismo. El nacionalismo defiende la unión del Estado y nación y los rasgos comunes entre los individuos que la habitan. Además, postula la necesidad de gobernar y habitar todo el territorio que considera propio de la nación. Esto ha sido motivado de largos debates y guerra entre naciones. Muchas gracias a todos. Esta exposición ha concluido.